Sí, mi charla va a ser sobre el decreto ad gentes. Primeramente doy una pequeña, en rasgos rápidos, lo que ha sido en América Latina la misión desde los descubrimientos y después ya nos lanzamos directamente a lo que nos ha pedido el decreto ad gentes del Concilio Vaticano II, que siempre tuvimos la preocupación por las misiones en América Latina. Y ahí yo me voy orientando por los CELAM, por las conferencias del episcopado latinoamericano, que siempre su tema central ha sido justamente la misión y evangelización. El cristiano, la cristiana, que es verdaderamente un discípulo del Señor, ya está implícito el ser misionero. Muy grande todo este continente que llaman de la esperanza, pero ahora también ya se defronta con estos desafíos de tantos ismos que escuchamos, pero ciertamente no queremos que estos como que encubran a esta realidad de evangelización. Ismos estos, lo que es este relativismo, el consumismo, el materialismo, que ya alcanza a nuestras gentes, y ahí hay un desafío para que la evangelización y misión, de hecho, tenga su fundamento y fuerza en la vida de los cristianos y cristianas de América Latina. Evidentemente nosotros la orden, presencias específicas en América Latina, pues no son muchas, pero sí estamos en muchas frentes. Y mismo aquí en Brasil tenemos una pequeña presencia, la región amazónica. Llamamos a esta misión de Jerónimo Gracián, justamente este fraile carmelita del tiempo de la Santa Madre, que empezó a este labor, a este proceso misionero de la orden, que siempre tuvo este espíritu misionero, que ciertamente hay que recuperarlo en estos nuevos tiempos. Yo voy a arrancar de dos acontecimientos del Concilio Vaticano II, que ha planteado una nueva forma de relacionarse el mundo, o mejor, la Iglesia con el mundo. O sea, antes se veía más bien al mundo como algo hostil. En cambio, a partir del Vaticano II, sobre todo con el documento Gaudium et Spes, se ve más bien el mundo como el ambiente en que la Iglesia desarrolla su acción, y con un diálogo constante con todo lo que hay en el mundo. O sea, que la misión ya no es los países cristianos, de tradición cristiana, que se presentan o presentan una salvación a otros pueblos, sino más bien un diálogo entre los pueblos. O sea, hay unas iglesias que se han ido formando a lo largo del siglo XX, que han ido madurando, y a partir de ahí se da un intercambio entre las iglesias que podemos llamar de antigua evangelización y las iglesias de nueva evangelización. Y ahora, sobre todo en los últimos decenios, con los cambios que se han dado en los países del norte del mundo, sobre todo con un replanteamiento de los valores religiosos que en muchos casos se han también perdido, hay un diálogo entre las cristianidades nuevas que vuelven a dar su mensaje, el mensaje cristiano, a las cristianidades antiguas. Por ejemplo, hoy en día hay un intercambio de sacerdotes que van del norte al sur, tanto como del sur al norte, y entonces ya no se habla de países de misión, sino más bien de misión como condición permanente de la Iglesia, que anuncia a Cristo tanto en los países de antigua cristianidad como en los países de nueva cristianización. El ambiente que ha surgido, ya podemos decir a nivel mundial, sobre todo planteado por la globalización. O sea, que es una globalización económica, pero también una globalización de valores, una globalización financiera, con el predominio de la financiarización de la economía, y también con lo que llamamos los nuevos derechos. O sea, hoy en día se predomina en la concepción de las personas el individuo con los derechos, con lo que él define
sus derechos, o sea que ya no se parte como hace la Iglesia en su doctrina y en su moral del derecho natural, sino más bien de unos derechos que cada uno autodefine como derechos propios. Pues en primer lugar es una alegría estar en este congreso. No estoy yo habituado a ir a congresos y a dar charlas importantes, pero me siento muy feliz de estar aquí en este día compartiendo con todos los carmelitas de América Latina y también de otros continentes, ¿no? ¿En qué va a versar? Es pastoral de la misión en América Latina, teología y espiritualidad. Ese es un poco el título de la charla. Partimos de una realidad, que América Latina es un país misionero, es un país que tiene sobre todo una trayectoria misionera de muchísimos siglos y sobre todo que se ha reavivado esta dimensión misionera a través de Aparecida. Pero no es solamente una dimensión misionera que es en abstracto, sino que tiene que ser en concreto. Es decir, una pastoral que se hace misión y una misión que nace de la pastoral y que está alimentada por una espiritualidad. Pastoral, misión, espiritualidad. Ninguna de las tres palabras pueden estar disociadas una de otra, sino que las tres palabras se complementan y las tres palabras se apoyan justamente para una acción. ¿Y cuál es esa acción? Anunciar a Jesucristo, llevar la palabra de Dios a los más necesitados y sobre todo con una opción muy clara que se despierta en América Latina, que es la opción preferencial por los pobres. ¿Cuál era el proyecto de Puebla para la evangelización? Sobre todo los rostros sufrientes de los más desposeídos. Rostros de niños, rostros de jóvenes, rostros de ancianos, rostros de indígenas, que están viviendo pues en situaciones infrahumanas. Y justamente porque en ellos se hace realidad el mensaje de Jesús. Cuanto vean de hacer a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo están haciendo. Y cuanto dejen de hacer a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo dejan de hacer. Y luego, sobre todo también las líneas que nos marca el definitorio extraordinario que hubo en Roma, en Aricia, ¿no? Y justamente ahí es donde el Carmelo pues tiene que tener siempre esa fidelidad al impulso misionero que nos dejó Teresa de Jesús y que la orden ha ido continuando a lo largo de todo este tiempo, de todos los siglos.